Amén. So, estamos todos aquí por gracia, amén. Por la gracia de Dios estamos aquí. Más su servidor por gracia está aquí. Y obviamente, ¿verdad? Su pueblo por gracia está aquí. Gloria a Dios por nuestro Señor, qué tan bueno es, ¿verdad? Su gracia es suficiente para todos nosotros. Vamos a dejar que los niños vayan con su maestra, ¿verdad? Su maestra tiene una buena clase y están todos los muchachitos ya ansiosos por aprender, gloria a Dios. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar un poco acerca de la cena, ya que hoy vamos a tomar cena del Señor. Vamos a meditar en lo que es la cena, la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Verdad? Y tengo un versículo, es el Marcos 14, 12. Si puede abrir su Biblia en Marcos 14, 12. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 12. Dice la escritura así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto para preparar para nosotros allí la Pascua. Por el momento, Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, atesorar tu palabra y entender, Padre, esta ordenanza, este mandamiento, Señor. Es una de las cosas que tú nos has dejado hacer en memoria tuya. Gracias te damos por los que van a participar por la comunión en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es la Santa Cena, verdad? Cuando vemos en el Antiguo Testamento, leemos en la Escritura que el pueblo judío fue rescatado por Dios cuando estaba en medio de esclavitud, ¿verdad? En Egipto, con plagas terribles y mortales. La última de esas 10 plagas sería la más terrible para el pueblo egipcio, la plaga de la muerte, ¿verdad? Ese juicio sería contra los dioses de Egipto, contra el Dios de Egipto, ¿verdad? Más de esos 10 plagas fue en contra de los 10 de los mayores dioses de Egipto. Y por decreto de Dios, todo primogénito de hombre y de bestia fue muerto. Fue muerto. Vemos en la historia que el pueblo judío preparó por mandato de Dios un cordero. 14 días antes de la fecha lo tenían ahí, dentro de su casa, ¿verdad? Ya, el corderito lo tenía dentro de su casa por 14 días. Y para el tiempo de la Pascua, a ese borreguito, ¿verdad? Perfecto, blanco, todo, lo matan. Lo matan. Y su sangre les va a hacer como escudo, protección, cuando la pintan, cuando lo usan para pintar los marcos de las puertas y de las ventanas. Pero vemos que ese día o esa noche pasó el ángel de la muerte y todo hogar, toda casa que no tenía la sangre de ese cordero pintados en las puertas o ventanas, entró y mató al primogénito de ese hogar, de hombre y de bestia, al primogénito. Vemos que las Escrituras dice, ¿verdad? El primer día de la semana de la fiesta, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, le preguntaron sus discípulos a Jesús: ¿dónde quiere que preparemos la fiesta de la Pascua? En Lucas 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura,
en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos, ¿verdad? Vemos más adelante, por ejemplo, en Marcos 14:24, dice Jesús, cuando están comiendo la Pascua y están celebrando el vino y el pan, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, dice, por muchos es derramado, no por todos. No todos aceptan el Evangelio. No todos quisieron poner esa sangre en las ventanas y en las puertas. Los judíos no quisieron, los egipcios no lo hicieron así. Jesús dice, ¿verdad?, que su sangre es la sangre del nuevo pacto y es simbolizada en la cena a través del vino. Dice que por muchos es derramada. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, hablando de sus discípulos. Entonces la Santa Cena es una celebración, la celebración de la Pascua, todavía los judíos lo siguen haciendo. La celebración de la salida de Egipto es también una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Es la celebración del día del sacrificio del Cordero, que iba a ser expiación por los pecados, ¿verdad? Por la vida de la familia o del pueblo en ese caso. Es la Santa Cena también la introducción del nuevo pacto de Dios con usted, de Dios con el hombre. Esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, ¿verdad?, que por muchos es derramada. Estamos viendo en el Antiguo Testamento cómo un cordero, Dios lo manda, lo santifica y dice, su sangre les va a servir de protección. No van a morir por la sangre de ese cordero que simboliza que ustedes confiaron en mi palabra, ¿verdad? Tuvieron fe y lo hicieron. En Cristo Jesús, todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador y cree en la muerte expiatoria de Jesucristo, de que su muerte nos limpia de pecado, su muerte nos hace limpios a través de su sangre. Ese es el pacto. No hay forma de ser salvos, de ser aceptados ante Dios, de que Dios lo escuche, sino es a través de Cristo Jesús cuando aceptamos su sacrificio expiatorio, cuando decimos que su sangre fue el pago por mis pecados, por tus pecados. Esa es el nuevo pacto. Soy la celebración de la salida de la esclavitud del pecado en mi vida hoy. Ya hemos salido de las tinieblas a la luz. Hemos salido de esa área de muerte en la vida que no teníamos ni gozo, pero cuando vino Cristo nos dio vida, nos da vida. Hemos salido de esa muerte. Es la celebración a la vida, la salida del pecado a la vida eterna con Cristo. Es la celebración de una nueva vida en Cristo. Ahora somos nueva criatura, como leíamos en el principio del servicio. Estamos en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura en Cristo, que murió por nosotros. Eso es la predicación de la muerte expiatoria de Cristo. Es la celebración de las buenas nuevas de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Si ustedes puedan tal vez recordar, Hebreos, carta a los Hebreos, no es Hechos, perdón, Hechos 4:12. Libro de los Hechos. Hechos, ¿verdad? Después de Lucas, Hechos 4:12. ¿Lo tenemos ahí? ¿Qué dice la Escritura? Que en ningún otro, ¿qué? Hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Es solamente Cristo.
Y Él instituyó esta cena, ¿verdad? Está celebrando la salida de Egipto, pero a la vez instituyó el nuevo pacto de que su sangre, su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Su sangre es suficiente. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que si pecamos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que tenemos que hacer ahora, si pecamos, es simplemente ir a Jesús y decirle, Señor, perdóname, perdóname. ¿Verdad? Hay otras religiones, ¿verdad?, que le llaman la cena del sacrificio del altar, donde simbólicamente o literalmente, no sé cómo es que le hacen, pero están sacrificando a Jesucristo, una tras otra, en cada misa, lo hacen en cada misa, lo hacen así, el sacrificio, están sacrificando a Cristo, y literalmente dice, es la transubstanciación, comen literalmente la carne y literalmente la sangre, cosa que la Escritura simplemente no enseña. No, simplemente está hablando de que su sangre salva, su sacrificio expiatorio, su muerte nos ha dado vida a nosotros. Y ahora podemos ser parte de estar en la mesa del Señor. Todo aquel cristiano, ¿verdad?, que ha sido salvado, que ha reconocido a Cristo, puede venir a la mesa con el Señor y ser parte tomar parte de esta comunión. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena o comunión? Sus escogidos, ¿verdad? Sus santos, dice en Marcos 14, 12 al 14, ¿verdad?, que Él iba a tomar la Santa Cena con sus 12 apóstoles. Solo los salvos, los nacidos de nuevo, los que han reconocido que están enfermos y que ocupan del médico por excelencia, Cristo, todos aquellos que éramos ciegos, que ahora vemos, podemos ser parte también de esta cena y tomar los alimentos o los elementos de la comunión. Y y con respeto digo para algunos hermanos que creen que tienen que ser bautizados para tomar la cena, no es así. Según la hermenéutica, ¿verdad?, que es la ciencia que estudia la regla de interpretación, muchos de los hermanos que piensan que deben de ser bautizados para tomar la cena se basan en Mateo 28, donde dice que hacer discípulos y bautizarlos, pero ahí no está hablando de la comunión, está hablando de la evangelización. Una vez que usted es hijo de Dios o hija de Dios, no hay quien lo separe de Dios. No hay quien lo separe de Dios. Ni el pecado, ni la muerte, nada lo puede separar de Dios, del amor de Dios. Usted se ha hecho hijo de Dios, es una nueva criatura. Lo único que menciona la Escritura de cómo debe de ser la persona antes, o más bien los requerimientos para tomar la cena, se encuentra en el capítulo 11, 10 de Corintios. Y, por ejemplo, habla acerca de que tenemos que guardar nuestro corazón de la idolatría. Tenemos que guardar nuestro corazón de la idolatría. Y no estamos hablando solamente de imágenes, ¿verdad?, sino de qué es lo que nos separa de Dios. La avaricia también es idolatría, el querer tener más y más, dice la Escritura. Nos dice que tenemos que cuidar nuestros cuerpos del pecado, especialmente del adulterio y la fornicación, la pornografía y toda esa suciedad. Esos son requerimientos que, dice la Escritura, tenemos que cuidar, ¿verdad?, para participar. Y vamos a abrir 1 Corintios capítulo 11, primera carta a los Corintios capítulo 11. ¿Verdad? Y aquí es donde realmente nos dice quiénes pueden, o cómo es que se debe de participar en esto, ¿verdad?
Obviamente esta cena es solamente para los hijos de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo, han aceptado, ¿verdad? Y dice el verso, por ejemplo, el verso 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, dice Pablo, porque no os congreguéis o congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí Pablo lo está regañando a los corintios. Y dice el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y parte lo creo. Entonces, no debe de haber divisiones para de los cristianos en la iglesia, ¿verdad? Si hay alguna situación ahí, hay que hablarlo, ¿verdad? Como dice la Escritura. Confrontarlo y si no, traer a un witness. Pero no debe de haber divisiones. Dice, verso 19, por esto, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y aquí dice Pablo, que sí debe haber conflicto, pero eso simplemente tiene que ser sobrellevado viendo de que hay, en el conflicto hay madurez, ¿verdad? Si hay un conflicto se tiene que llevar como Cristo dice en la Escritura, ¿verdad? Y va a haber madurez, no pelea, no hablando mal de las personas, no, nada de eso. Entonces dice el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que coméis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice Pablo, en esto no os alabo. Y lo que estaba pasando aquí, hermanos, cuando estaban tomando en aquel entonces la cena del Señor, lo hacían casi diario y hacían comida. Así como nosotros vamos a salir ahorita, vamos a echar unos buenos tacos, ¿verdad? Todos están invitados, por cierto. Así era en aquel entonces. Y sí habría vino porque era parte natural de la vida. Y muchos nomás esperaban el tiempo de la cena e iban nada más a estar a comer y a comer y a tomar y a tomar. Y es lo que Pablo decía, eso está mal. Eso no se hace. Y en el verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Ok, aquí está claro, indignamente. Obviamente no tenemos ese tipo de festividad, son solamente elementos, pero tenemos que probarlo nosotros, ¿verdad? Tenemos que probarlo nosotros. Estoy peleado con mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi vecino, ¿verdad? Tengo resentimiento. De eso está hablando aquí. Dice el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y eso que duermen no es de que se les cayó de peso la comida, no, es de que están muertos. Es de que están muertos. Entonces, ¿qué es lo que es la cena del Señor? La cena del Señor es esa celebración de Cristo, de cuando los judíos salieron de Egipto usando el Cordero. Jesucristo hace el nuevo pacto ahora. El nuevo pacto es en su sangre ahora, ¿verdad? Todavía los judíos siguen celebrando eso, pero aquí es solamente Jesucristo, su sacrificio, ¿verdad? Y dice que tenemos, todos los cristianos, ¿verdad? Los hijos de Dios, podemos tomar los elementos, pero tenemos que
probarnos nosotros, tenemos que estar en nuestro corazón, ¿verdad? Que no tengamos ninguna, obviamente no hay perfecto, pero no tengamos ningún rechazo o algún coraje, ¿verdad? Algún pecado contra alguien. Y eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Y el Señor nos ordena a que tomar parte de este elemento, porque nos dice, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, en el verso 26 de Corintios, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias. La muerte del Señor anuncias. Y lo que quiere decir más que nada es de que estamos hablando del Evangelio, de que Jesucristo, ¿verdad? El Señor, que vino a encarnarse, que vivió perfectamente, que murió su vida, que sin pecado, ¿verdad? Murió por nosotros, y que su sangre es suficiente, ¿verdad? Para limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Y es lo que predicamos cada vez que tomamos la cena. Y de que Él viene pronto otra vez, ¿verdad? Él viene otra vez. Entonces, ¿verdad? Dice una vez más, así que todas las veces que comieras este pan, bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, que Él viene otra vez. Él viene otra vez. Vamos a orar y vamos a participar de los elementos. Bendito Padre, gracias te damos por los elementos que vamos a recibir. Señor, trabaja en nuestro corazón y Padre, queremos simplemente estar en tu mesa, Señor, estar junto a ti. Yo sé que tú quieres que todos tus hijos estén en tu mesa. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar esos elementos dignamente, como tu palabra lo dice, Señor, en Cristo Jesús. Amén.